Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Clara, Virgen. Movida por el ejemplo y la predicación de San Francisco, Clara se consagra a Dios a la edad de 18 años. Inicia una vía de pobreza radical, dando lugar al nacimiento de la segunda orden franciscana, las Damas Pobres, hoy conocidas como las Clarisas. Su vida transcurre en el convento de San Damián, dedicada a la oración, tiempo durante el cual lucha por conseguir por parte del Papa el llamado privilegio de la pobreza para ella y sus hermanas, a fin de vivir sin rentas ni posesiones, siguiendo las huellas de Cristo pobre. Pocos días antes de morir, recibe finalmente la aprobación de la regla, confirmada por el Papa Inocencio IV, convirtiéndose así en la primera mujer autora de una regla de vida religiosa. Muere el 11 de agosto de 1253 y es canonizada 2 años después. Es patrona de la televisión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este 11 de agosto celebramos a Santa Clara, Virgen. A los 18 años, ella suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida, y es la que después también fundará la congregación de las Clarisas. Vamos a rezar por esta congregación, vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, pero sobre todo las vocaciones religiosas de esta congregación. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, que
que inspiraste a Santa Clara un ardiente amor por la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión seguir a Cristo pobre y humilde, para que podamos contemplarte después en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor, tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirva al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando sus mandamientos y sus preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor, tu Dios, pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor, y después de ellos los eligió a ustedes, que son su descendencia, prefiriéndolos a todos los demás pueblos, como sucede hoy. Por eso, circunciden sus corazones y no persistan en su obstinación, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios. Y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo. Porque cuando tus padres bajaron a Egipto, eran apenas 70 personas. Y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.
El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: Esto quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí vamos a decir así dos incógnitas tan interesantes en este Evangelio. Primero, aquí se está cobrando el impuesto. No paga el impuesto y nadie hace o falta. Pero claro, todo esto que estamos viendo aquí es en un sentido espiritual que va mucho más allá de pagar simplemente el impuesto que Israel tenía que pagar a Roma. Todo ciudadano, por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos, Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, ellos se enriquecían justamente cobrando a sus propios ciudadanos. Hay que decir que Jesús, mía, Pepe, y no pagáis, nada. Aquí le dicen, el maestro de usted, y no pagáis en el año impuesto, va a pagar la pena de impuesto. Y entonces, cuando le preguntan eso, los judíos, ¿verdad?, que le preguntan a Jesús, porque también pagar el impuesto de cierta manera, cuando le están preguntando con mala intención, vos estabas diciendo, vos sos un vendepatria, ¿verdad? Porque pagar el impuesto a Roma, al imperio, quería decir que vos estás de acuerdo con toda esta ocupación del imperio sobre nosotros. Y entonces vos no sos capaz de liberarte de esta situación. Ese es dentro del marco histórico, Pero ya digo, no ya porque está ahí el marco histórico, vente a llevar, sino que desde ese marco histórico, el simbolismo es lo que nosotros le vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. Entonces el pagar el impuesto, porque después, cuando llega a casa, aquí viene la enseñanza, ¿qué te parece, Simón? Le dice, ¿de quiénes perciben los impuestos, las tasas, los reyes? Y él le dice directamente, de los extraños, de los extranjeros. Ah, muy bien. Pero aquí está diciendo, Dios, sin embargo, nos hace entender que nosotros estamos en medio de una comunidad. ¿Por qué yo tengo que estar, entre comillas, como que dando ese impuesto para poder vivir dentro de una comunidad? Es decir, yo tengo que preocuparme verdaderamente y hacer que la comunidad funcione. O sea, el mismo impuesto, entre comillas, que yo debería pagar es simplemente la presencia de usufructuar los bienes que Dios me está regalando y me ha regalado a mí, aquí, en mi comunidad. Entero betea, entonces, ya usufructuana de estos bienes que Dios nos regala. Entonces, como Pedro respondió bien, ¿verdad?, de los extraños, Jesús le dice, eso quiere decir que los hijos están exentos de pagar ese impuesto. Pero después, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma, como un milagro que Jesús hace. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que verdaderamente el impuesto, entre comillas, porque aquí lo estamos mirando en un sentido simbólico,
religioso espiritual, entonces es el que nosotros, además de usufructuar los bienes de la comunidad, y que todos tenemos que estar preocupados, como comunidad, es el gran milagro que realizamos. Cuando cada uno es capaz de preocuparse, de darse cuenta de la necesidad de su comunidad y hacerlo crecer, entonces ahí vemos el gran milagro. Y por eso este milagro simbólico. Es decir, el gran milagro que nosotros hacemos, queridos hermanos, es con los mismos bienes. Alrededor nuestro, desde donde nosotros, entre comillas, tenemos que pagar el impuesto, porque el impuesto significa que nosotros nos preocupamos, nos organizamos bien para que la comunidad no pase necesidad. Pongan el milagro en este sentido, de que cada uno se preocupe de la comunidad, y esa es la manera de que nosotros estamos pagando el impuesto, estamos devolviendo a Dios toda esa riqueza que nos ha dado, pero que siempre está a favor de la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que guarde siempre fidelidad a los mandamientos del Señor y enseñe a enamorarse del bien, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la cooperación mutua, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay,
igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y haz que esta Eucaristía nos ayude a superar nuestra inclinación al pecado, para que a ejemplo de Santa Clara de Asís, Virgen, podamos vivir según el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión
santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en esta Eucaristía nos ayuden a despegar nuestro corazón de las cosas terrenas, para que a ejemplo de Santa Clara de Asís, Virgen, podamos amarte más cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí.
alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.